Bueno, hoy continuamos con el libro Encuentro con la Paz y la Salud. Continuamos con el tema Reflexiones sobre la sexualidad. Vamos a ver el subtema Compromisos ético-morales relacionados con la sexualidad, con la conducta sexual. En el libro de los espíritus, de las preguntas 200 a las 201, Allan Kardec pregunta a los hermanos superiores sobre la parte sexual. En la pregunta 200 empieza con: ¿los espíritus tienen sexo? Y contestan ellos: como vosotros lo entendéis, no, porque los sexos dependen de la organización. Entre los espíritus hay amor y simpatía, pero basados en la similitud de los sentimientos. Esta es una pregunta muy esclarecedora, porque nos hablan de palabras claves, de amor y simpatía y sentimientos. En ningún momento especificaron el hombre es superior a la mujer es inferior al hombre, no. Fue en forma general. Juana de Ángelis en este tema nos dice: las relaciones sexuales saludables favorecen el equilibrio emocional entre el ego y el ser y proporcionan una auténtica alegría de vivir. Pero entonces viene la pregunta: ¿qué es una relación sexual saludable? ¿Se acuerdan de la pregunta anterior? Aquellas relaciones en donde hay sentimientos, en donde hay amor, en donde hay respeto de ambas partes. No es que en una hay, en la otra no. En ambas partes. A eso le llama ella una relación saludable. Y esa relación nos ayuda a encontrar ese equilibrio entre el ego y el ser. Recordemos que el ego y el ser los construimos en las diferentes reencarnaciones. En el ego tenemos todas aquellas imperfecciones o tareas pendientes que cuando nosotros las transformamos, las llevamos al ser. Las experiencias negativas que han generado imperfecciones son nuestro punto de apoyo para obtener ese espíritu luminoso, grandioso, que todos tenemos sin excepción, porque somos hijos de Dios. Y esas relaciones sexuales nos proporcionan una auténtica alegría de vivir. Sin embargo, nos dice ella, algo que vemos en nuestra cotidianidad, que hemos vulgarizado el acto sexual, lo hemos centrado en que solamente proviene del aspecto erótico, del aspecto visual, olvidándonos y dejando a un lado todos los sentimientos buenos y nobles que deben propiciar el desarrollo del amor. Entonces, ¿qué sucede? Que como nosotros no hemos sabido, digamos, enderezar nuestra conducta sexual, vamos generando comportamientos alienantes en nosotros mismos, trastornos de diferente tipo y muchas frustraciones derivadas del acto sexual en vista de los disturbios entre la imaginación, los fetiches, los condicionamientos emocionales y la realidad. Aquí es un punto crucial. Tenemos una palabra clave en todo esto: imaginación. El pensamiento es una de las fuerzas más importantes y creadoras del universo. Fuimos creados con esa lucecita que la hemos ido expandiendo en los diferentes reinos de la naturaleza. Con el pensamiento creamos y destruimos. Es una herramienta neutral. Depende de cómo nosotros la usemos. ¿Qué sucede? Que nosotros muchas veces con nuestro pensamiento creamos realidades que no son acordes a lo que estamos viviendo. Muchas veces en las relaciones sexuales utilizamos lo que dice aquí fetiches. Fetiches son elementos físicos y ayudan a la excitación sexual, no hay niños, a la excitación sexual sin haber en ningún momento el sentimiento. ¿Quién se está perjudicando allí? Uno mismo. Yo sé que cuando son estas charlas, nuestro pensamiento, cuando todavía le falta educación, tiende a recordar personas, a recordar situaciones, y rara vez se focaliza en la persona en la cual podemos cambiar, que es nosotros mismos. Entonces, hoy mi invitación es focalizarnos en nosotros mismos, no como un acto egoísta, porque no se busca eso, sino como un acto de
aprendizaje, de correctivos y también de oportunidad de mejoramiento. Seguimos. Nos dice ella, tenemos un choque en nuestro comportamiento. Tenemos por un lado la timidez y por otro lado, en el otro extremo, que es el atrevimiento. ¿Qué sucede? Que como no hay equilibrio, se presentan estos problemas que generando conductas ético-morales por fuera del verdadero significado de la parte sexual. Los vicios a los cuales nos hemos acostumbrado mediante la autosatisfacción, cuya palabra más común coloquialmente es masturbación, y la exacerbación de los estímulos a través otra vez de la imaginación, vea cómo es importante el pensamiento, generan desvíos de la conducta sexual llegando hasta verdaderas aberraciones, creando dependencias emocionales. ¿Y qué pasa con estas dependencias emocionales? Generan desequilibrio en el uso de las fuerzas genéticas y tampoco van a darnos satisfacción. Tenemos las herramientas virtuales que pues son herramientas neutras y han sido también, digamos que utilizadas inadecuadamente, como desde pequeños tenemos ese contacto, pero no como a veces nos falta esa cultura del diálogo en nuestras casas con nuestros hijos. Corremos el riesgo de ir generando inconscientemente vicios en estos niños, hasta que de adultos, miren cómo está esto pegado a la pantalla, con todos sus sentidos concentrados allí. Entonces nos dice ella, tenemos un comportamiento ante la sociedad, una máscara que nos ponemos, una máscara que nos genera problemas a nosotros, problemas que solamente podemos nosotros solucionar. ¿Y qué sucede? Que esta máscara nos presentamos nosotros un comportamiento, digamos que, entre comillas, sano ante la sociedad, pero ¿qué pasa? Que nuestra mente, nuestro pensamiento vicioso, va creando a nuestro alrededor una serie de imágenes vulgares, promiscuas, que generan vicio. ¿Y qué pasa? ¿Por qué eso es tan fácil que nos suceda? Porque resulta de que nosotros somos espíritus que hemos reencarnado varias veces y traemos en nuestro inconsciente las marcas que nosotros mismos hemos colocado en las existencias anteriores. Esas máscaras se caracterizan otra vez por las inseguridades, los temores, por la ambigüedad de nuestra conducta. ¿Y qué sucede? Que llegamos a una sociedad y nosotros tratamos de aparentar lo que no somos. El principal perjudicado no es la sociedad, sí, directamente, pero el principal y único es uno. ¿Qué sucede? Este pensamiento, miren esta figura similar a la que presentó la doctora Carmen hace 8 días, va generando a nuestro alrededor una serie de cuadros mentales. Y nos dice ella que los paisajes mentales de una considerable cantidad de personas presentan abundancia de imágenes groseras y dañinas para el pudor, imponiendo devaneos que se vuelven cada vez más inquietantes por la imposibilidad de que se hagan realidad en el mundo de la forma. Quienes se permiten la prolongación de tal anomalía sin buscar las psicoterapias convenientes se sumergen en verdaderos conflictos derivados del vicio mental en el que transitan. ¿Qué sucede? Ella nos está diciendo, nosotros desde el plano espiritual, esas imágenes, esas ideas que construimos, que ustedes construyen, las vemos, y hay muchas de naturaleza vulgar. Entre más superior espiritualmente el espíritu, menos se desequilibra bien estas imágenes. Ellos lo que les da es preocupación por el tiempo que uno pierde, ni siquiera por lo que están viendo, es preocupaciones por el tiempo que uno pierde. Ellos no se desequilibran. Incluso eventos tan grotescos como, imagínense, una violación de un niño, un evento bien fuerte. Ellos superiores no se desequilibran. Son capaces de ver con amor a todos allí. Uno no.
créanme que uno, en una cosa de esa, creo que el amor lo dejamos a un ladito. Entonces, ¿qué nos dice? Cuidado con nuestro pensamiento, cuidado, te sigues dañando tú mismo. Si ya te diste cuenta de que tu pensamiento solamente gira alrededor de lo mismo, en este caso el sexo, es hora de buscar ayuda, porque estás generando vicios mentales que te van a generar conflictos, tanto emocionales como físicos. Y nos dice que muchas de estas personas, al igual que muchas veces cuando nos hablan del término obsesión, no aceptan que están enfermos, no aceptamos que estamos enfermos. ¿Y qué pasa? Que como no hay aceptación de la enfermedad, hay una tendencia de huir, de buscar un mecanismo de fuga. Y uno de los sitios en donde estas personas van son los moteles y los lupanares. En esos sitios ellos encuentran aquellas herramientas para satisfacer, digamos que temporalmente, ese hábito enfermizo, pero resulta de que, de todas maneras, siguen ampliando la parte de la insatisfacción. Adicionalmente, siguen generando daños psicológicos de carácter irreversible. Nos recuerda el self, es decir, el espíritu, acumula las experiencias en cada trayecto, pero resulta que en esas experiencias también vamos creando hábitos que traemos de existencias anteriores. Los hábitos también son neutrales. Hay hábitos muy buenos, hay hábitos que son no tan buenos. Entonces nos dice que nosotros experimentamos aquello a lo que estamos habituados, pero que también es nuestra obligación buscar renovación, el aprendizaje de nuevas experiencias, porque necesitamos algo que a todos queremos: salud moral, salud física, salud mental y emocional. Y el sexo como tal es una de las herramientas que nuestro Padre nos ha puesto también para obtener la salud. Lo que pasa es que la hemos tergiversado. Nos dice, nos habla de este problema. No crean que la pornografía solamente son las revistas, no solamente son los videos, no solamente son cierta literatura que encuentran. No, la pornografía es un área bastante amplia con la que hay que tener mucho cuidado. Nos dice que ese relajamiento en los valores morales, que en charlas anteriores mis compañeros explicaron que como venimos en un proceso de evolución, veníamos de una cultura totalmente represiva, llegamos a este punto, salimos de la represión, caemos en una etapa de libertinaje por todos lados y resulta de que exageramos. Entonces hay un relajamiento de los valores éticos y morales dados a través de esa imaginación exacerbada en la cual muchos elementos de comunicación intervienen, pero intervienen porque nosotros lo permitimos. ¿Y qué sucede? Que hay placeres agotadores de todo tipo, 7 por 24 horas, 365 días al año. Sin embargo, esos vicios están generando dependencias falsas porque no nos satisface. Esa pornografía, ese evento pornográfico que creamos en nuestro campo mental es lo que muchas veces nos inhibe o nos impide entrar en contacto con nuestros hermanos de diferentes índoles sexuales. Vean cómo es esto de delicadito. Y ella dice, en ningún momento, dice, no es necesaria ninguna técnica de castración, de impedimento de la realización sexual. No obstante, la liberación exagerada y los ingredientes que se ofrecen para los buenos resultados son más morbosos que saludables. ¿Cómo era que se llamaba la hormona que se produce en el diencéfalo hace 8 días? Luliverina. Bueno, esa pequeña hormona, ¿se acuerdan que una cantidad mínima, todo lo que hace sobre nuestro sistema nervioso central pasa como con muchas sustancias? Todo lo que está fuera del parámetro normal de la persona genera daño. Entonces, ¿qué sucede?
de que esa liberación de esas hormonas en forma exagerada altera todo el cuerpo físico. Es decir, que una persona que tenga esta tendencia a la parte pornográfica desde su juventud, cuando ya llega a una madurez, a una vejez, la cuenta de cobro se la van a pasar. Desafortunadamente no traje el listado de enfermedades, se los quedo debiendo, que van asociadas con el exceso de la bilirrubina y de la oxitocina, como para que viéramos que son enfermedades, digamos que comunes a nosotros. Dice, el sexo debe ser considerado como un órgano dispensador de alegría, pero también de funciones específicas, aquellas que le son pertinentes y no solo como un plato apetitoso para gozos interminables. Y hay una aclaración sencilla, corta y contundente. No es el sexo el que aturde al individuo. Porque a veces decimos, no, es que ese hombre o esa mujer, por ser tan ninfómano o tan ninfómana, por no usar una palabra un poco más fuerte aquí, es que está así de mal. Sí, el evento es físico, es el sexo, pero resulta de que el problema está en la mente. Y como la mente hace parte de nuestro espíritu y influye automáticamente sobre la conducta, y nuestra conducta es la que genera la serie de hechos físicos que nos producen esta parte de desvarío. Y ella nos dice, en este momento del tiempo en que, digamos, que ha habido una liberación sexual, hay, digamos, para cada persona aquello que necesita, aquello que le satisface sexualmente. Pero ¿qué sucede? Que como todo esto está disponible, a veces hay abusos en la práctica. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer un alto. ¿Qué estamos pensando en nuestra parte sexual? Esto ya es una cuestión, digamos que personal, porque a pesar de que haya parejas, por ejemplo aquí, una cosa es el caballero, otra cosa es la dama. Son dos personas diferentes, a pesar que es un matrimonio. Por allá también son dos personas diferentes. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestra conducta? La palabra depravada a algunos les asusta, les aterra. Hay que revisar. ¿Por qué? Porque el mero hecho de asustarnos ante las palabras y no ir a hacer, digamos que la tarea personal, automáticamente nos estamos cerrando las puertas para obtener esa salud a la cual todos aspiramos. Nos dice, todo aquello que violenta a la naturaleza en sí misma y a sus edificaciones y a su presentación o sus finalidades orgánicas se transforma en un motivo de desorden. Palabra que algunas personas no. La palabra orden, algunos, ay no, ¿qué palabra significa disciplina? Significa, y la necesitamos. Orden, disciplina, significa desorden, que afecta al ser humano de manera significativa. Y el sexo ha sido colocado al servicio de la vida y la vida no está para servir. Una llamada de atención clarita, sencilla, nos hablan de la naturaleza. Y nosotros observamos, por lo menos en esta semana que ha habido tantos problemas con estos huracanes, cuando uno escucha las noticias, los científicos dicen, no, es que como hay un exceso, hay un aumento en la temperatura en los mares, esto sobrecalienta, se va generando el huracán, va tomando fuerza. Una alteración de la naturaleza en la cual todos tenemos, digamos, que responsabilidad. ¿Y qué pasa? Que nos está afectando todo. Entonces, si bien el huracán está ya, digamos, en el norte, no, eso no quiere decir que acá donde nosotros estamos no se nos presente lo mismo o algo peor. Entonces, si nosotros con la misma naturaleza, una desviación genera todo el pecado, ahora nosotros, como seres humanos, ¿cómo será? Y nos dice, el sexo ha sido colocado al servicio de la vida y la vida no está para servirlo. No podemos vivir toda nuestra vida en función del sexo. Ni en las cosas, dice, nos recuerda
elementos valiosos que todos en común como seres humanos tenemos: la inteligencia y la conciencia. Todos los seres humanos tenemos este par de cositas: inteligencia y conciencia, que hemos adquirido en nuestras reencarnaciones, que la hemos trabajado, que la hemos sudado. Entonces, si nosotros hemos logrado esos eventos en nuestro trayecto evolutivo, desarrollando la razón, desarrollando la vivencia, desarrollando todos nuestros órganos, ¿por qué tenemos que abusar? Esa es la pregunta. ¿Por qué no usamos esta inteligencia y esta conciencia? A través de un mecanismo que hemos bien desarrollado, la razón. Resulta de que hay una pregunta bien esclarecedora, 75A, en el libro de los Espíritus, que nos dice de que nuestra razón no es infalible por tres factores. Mala educación. Ajá. La mala educación, el orgullo y el egoísmo. Tres cositas: la mala educación, el egoísmo y el orgullo. Y las tres cositas están en nuestras manos poderlas cambiar. Y nos advierte: deriva de ese abuso el agotamiento de energías, la saturación del placer experimentado, aparece una falta de interés por la vida, en la vida que no tenga relación con la parte sexual, porque miran la parte sexual como la única autorrealización posible. ¿Qué pasa? Genera tedio, vacío existencial. ¿Y qué se hace cuando uno tiene estas dos cosas, tedio y vacío existencial? Nos buscamos una muleta psicológica llamada vicio, alcoholismo, drogadicción, rebeldía. También en las cuestiones de telecomunicaciones a veces nos volvemos adictos, tan adictos y tan drogadictos como estos fenómenos que normalmente nosotros somos tangibles. También generamos un escape mental, pensamos todo el día en la parte sexual, todo lo vemos con una connotación sexual de doble sentido. Entonces es hora de usar nuestra razón, nuestra inteligencia y nuestra conciencia, así como lo hicimos en reencarnaciones anteriores. Tratemos en esta reencarnación aquellas cosas en donde hemos agotado nuestras energías, tratar de volver a recuperarlas. Dice: cuando se degenera a las dependencias mencionadas, comienza la disgregación de la personalidad. ¿Qué es disgregación de la personalidad? ¿Se acuerdan la diapositiva anterior en donde estaban las mascaritas? Bueno, eso es la disgregación de la personalidad. Cada vez que nosotros nos ponemos una mascarita, que no somos nosotros mismos, automáticamente nos estamos autodañando. Nadie está haciendo eso por nosotros solitos. No, que hoy tengo una reunión y me voy a encontrar con personas que no son de mi agrado. Tener que verle la cara, y va uno al espejo físico y dice: bueno, vamos a ensayar la cara que necesito. ¿Qué voy a decir? ¿Qué no voy a decir? Bueno, en ese momento del tiempo, cuando uno está haciendo esa bobada que a veces hacemos, que disfrazamos a veces con buena educación, estamos disgregando nuestra personalidad, porque no estamos siendo sinceros con nosotros mismos. Y si no somos sinceros con nosotros mismos, menos con los demás. Pasamos a instalar trastornos depresivos profundos, alineaciones, hasta que vamos siendo arrastrados al suicidio o al homicidio. Y nos dice acá ella: por otro lado, la experiencia desviada por el abuso sexual o su uso indebido al margen de la ética ya implica, por eso el ejemplo que les acabo de decir, una forma de disturbio de la conducta y una opción indirecta, aunque inconsciente a veces, por el suicidio al que se lanza el paciente. Las bobadas cotidianas con las que nosotros convivimos
son las que van generando poco a poco tanto nuestra salud como nuestra enfermedad. A esto nos está ella llamando. Que sí es verdad que hay momentos en que el asunto pasa de castaño oscuro, que ya hay un suicidio, ya hay un homicidio y todo el mundo, la sociedad se altera. Pero ¿cómo empezó eso? Con esas formas pequeñas de conducta, con esa falta de aceptación de que estamos enfermos y ante todo, además de reconocer que tenemos un problema, que no seamos capaces de ir a tomar las riendas de nuestra propia vida para obtener una solución. Las pequeñas bobadas, la suma de la cotidianidad es la que genera nuestra salud o nuestro desequilibrio. Y nos dice, la vida es abundante en objetivos elevados y nos corresponde al self, es decir, a nosotros como espíritus en evolución, organizarnos. ¿Se acuerdan la palabra desorden? La palabra orden. Allan Kardec en el libro de los espíritus y en todas las obras de la codificación usa bastante la palabra orden. Y no es porque Allan Kardec haya sido educador ni que haya sido educado con un régimen, digamos que bastante fuerte, no. Es porque él mismo se dio cuenta que nuestro orden y nuestro desorden van de la mano de nuestra felicidad o de nuestra infelicidad. Entonces nos dice, la vida tiene a nuestra disposición diferentes objetivos. Necesitamos que nosotros le demos paso a la claridad del discernimiento en nuestra finalidad de por qué vivimos, más allá de una elección en el área del comportamiento especial, es decir, tenerla clara, por qué vivimos, para dónde vamos, por qué hago esto, soy honesto conmigo mismo, esto me gusta, esto no me gusta. Así, con estas pequeñas, y la vida a nuestro alrededor en todo momento nos está presentando diversas formas. Lo que pasa es que a veces uno se hace ciego, sordo, mudo, hasta cuando llega a visitarnos el dolor, que es el que nos termina de despertar. Y bueno, dice aquí ella, cada vez que el ser se limita a un tipo de conducta y se desvincula de la complejidad de las finalidades que producen salud emocional y mental, experimenta inquietud íntima e insatisfacción. Por más que se obstine en su propósito, en ocasiones de una manera fanática, como un mecanismo de fuga del problema en que se debate. Todos aquí en estos momentos tenemos algo que nos produce insatisfacción, que nos produce inquietud. Todos aquí los presentes, en una cosa, en otra. Nos dice ella, nos recuerda, es necesario que te vuelvas a reconectar a la finalidad de tu vida, porque necesitas salud. Y si tú dejas que esa inquietud no la enfrentas, si la coges y la eludes, si te escapas, lo que vas es a incrementar el problema. Bueno, dice ella, en ese sentido, cuando se presentan los conflictos entre la polaridad física y la psicológica, favoreciendo la afectividad homosexual, corresponde a los individuos la vivencia de la ética moral, dejándose inspirar por el amor auténtico y subliminando los sentimientos. ¿Se acuerdan que en la anterior clase Carmen explicaba las polaridades que tenemos en nuestro diencéfalo, para ser más exactamente? Una fábrica de hormonas que va muy de la mano de ¿quién? ¿Quién dicta qué hormonas debe segregar nuestro organismo? El espíritu encarnado. Entonces ella aclara, cuando se presenta el caso de la afectividad homosexual, ya aquí recordemos un homosexual, aunque ahorita está por allá, vamos a tocar el tema, es el amor en personas del mismo sexo, entre comillas amor, porque eso tiene una connotación un poco más fuerte. Nos dice, es necesario la vivencia de la ética moral,
en el amor auténtico y en la sublimación de los sentimientos. Amor auténtico de los dos, no de uno. Sublimación de los sentimientos. ¿Qué quiere decir eso? Subliminar un sentimiento. Purificar. Exacto, purificarlo. Pensar no solamente en en nuestro bien, sino también en el de la otra persona. Es dejar, la sublimación consiste en dejar de un lado nuestro egoísmo no combatido para dar paso a ese ser luminoso a través de la negación. Sin embargo, ella es muy consciente. Muchas veces se presenta la homosexualidad, le aconsejan a la persona, aconsejar, ojo con la palabra aconsejar, mire, es necesario que si usted ame, que sea sublime el sentimiento, pero muchas veces no se da caso, la persona no puede, no da. ¿Qué dice ella? Lo mismo que nos dice a nosotros los heterosexuales. Dice, cuando no se alcanza esa meta, el afecto y el respeto deben constituir recursos valiosos para el compañerismo, evitando la promiscuidad, el comportamiento exótico y provocador que caracteriza el trastorno de la emoción, a la agresividad contra la sociedad que finalmente no es responsable de los conflictos de cada ciudadano. En una charla de Rivaldo en Cartagena, que está en internet, él también hacía esa aclaración, que el problema no era que fuera homo o heterosexual, el problema es la parte de la promiscuidad, del entablar relaciones basados más bien en un atractivo físico, dejando de un lado los sentimientos. Estas son palabras textuales de Juana. Y nos dice en una entrevista que dio Chico Javier, que en la película que presentaron aquí, veíamos los flash, el programa se llamaba Pinga Fongo. Él aclara, dice, el homosexualismo, tanto como la bisexualidad o el bisexualismo, como la sexualidad, son condiciones del alma humana, es decir, son condiciones del espíritu. No deben ser interpretados como fenómenos espantosos, como fenómenos atacables por el ridículo de la humanidad, así como le acontece a la mayoría que disfruta de una sexualidad dicha normal. Aquellos que son portadores de sentimientos de homosexualidad o bisexualidad son dignos de nuestro mayor respeto. Pero respeto comenzando ¿en dónde? Desde nuestro pensamiento. Porque muchas veces decimos, respetamos a estos hermanos o a estas hermanas de labios para afuera, cuando nuestro pensamiento, que lo ven, que está ahí en nuestra tela, nuestro monitor mental, está mostrando otra cosa. Dice, la criatura humana no es llamada solo para la fecundidad física, sino también para la fecundidad espiritual, transmitiendo a nuestros hijos los valores del espíritu de que seamos portadores, pero los valores positivos a los cuales nos están llamando. Cuando el sentimiento de amor es interiorizado, a veces nosotros escuchamos aquí en la oración, vamos a interiorizarlo. Resulta de que esa interiorización debe empezar con una elaboración personal, con una elaboración con nuestro propio esmero. No es por arte de magia, la magia es un evento científico, no es por obra y gracia del Espíritu Santo, no es porque la persona que está aquí es la que va a hacer ayudarte a hacer esa interiorización. No, es uno que va elaborando con mucho esmero, de pronto uno más rápido que otro, pero lo importante aquí es la constancia. Y dice que cuando nosotros hacemos esa interiorización del amor, vamos expandiendo esa acción edificante en todas las áreas del comportamiento humano. Vean, y continúa con el tema de la homosexualidad. Dice,
nos recuerda, no es de naturaleza patológica, no se me va a pegar físicamente, no es una enfermedad, tampoco es una imposición neurológica. Y ella lo dice, los médicos de la Organización Mundial de la Salud ya han hecho estudios que lo han garantizado. Dice ella que ella puede afirmar que este evento se encuentra caracterizado genéticamente a través de algunas neuronas, de modo que la producción de hormonas sea compatible con las herencias espirituales del pasado, que siempre son las grandes definidoras del presente y del futuro, o con las necesidades evolutivas. El espíritu es el que toma las riendas en ese caso. Las herencias espirituales son las mías, las de otras encarnaciones, y son las que me van a ayudar, digamos, que a mejorar mi estado espiritual, si es que yo decido mejorarlo, porque esa es otra cosa. A nosotros nos presentan la prueba y nos la dan porque la probabilidad de pasarla es alta, pero depende de nosotros si trabajamos o no para realizar esa actividad. En el estudio decía de que muchos hermanos homosexuales hacían pruebas de sangre y encontraban una buena presencia de andrógenos, o sea, de las hormonas femeninas. ¿Quién produce esas hormonas? El cuerpo, pero bajo la dirección del espíritu. De ahí es donde ella aclara herencias espirituales del pasado. Ellos vienen o se viene con ese compromiso, con esa realidad. Y en el libro Constelación Familiar, en el capítulo 11, Educación Sexual, nos dice: cuando los padres noten comportamientos diferentes en los hijos, como por ejemplo la preferencia de naturaleza homosexual, deben analizar con naturalidad el significado de ese acontecimiento, orientando al hijo o a la hija hacia comportamientos saludables con relación a sí mismos y al grupo social, sin dejar que en ellos se instalen conflictos perfectamente evitables. No hay que considerar la circunstancia como una desdicha o un castigo divino, como era normal en los reductos donde predominaba o aún permanece la desinformación. Y aclara: la problemática no es de naturaleza homo o heterosexual, sino moral, pues por encima de la elección sexual está la conducta de cada uno en la manera correcta de conducir la existencia. Antes, incluso todavía veo yo algunos, cuando una joven o una persona se declaraba homosexual, era, digamos, que motivo de vergüenza para muchos miembros de la familia. Eran rechazados, no eran vistos como seres humanos. Y a esto es que nos está llamando Juana, a mirarnos como seres humanos. Y nos dicen que nosotros como padres sí vemos esto con naturalidad, porque ahí está en juego nuestro hijo, nuestra hija, nuestro ser querido. Ese niño o esa niña que fue puesto a nuestro cuidado y que nosotros tenemos que ayudarlo en la parte moral, en la conducta. ¿Cuántas veces vemos, y escuché muy joven cuando estaba en la universidad, padres que decían: yo prefiero tener un hijo drogadicto, mujeriego, antes que un gay, sí, como decían, y todo lo demás. Y yo recuerdo, esa vez que escuché la frase, porque la persona de la cual estaba hablando, su hijo, sí era gay. Lo que pasa es que no había tenido la suficiente confianza y naturalidad para irle a decir a su padre ese evento. Y su comportamiento, después de tantos años de conocerlo, es mucho mejor que muchos de mis compañeros heterosexuales. Buen hijo. Al final lograron reconciliarse, como dice él, logré reconciliar. Pero en esto es fundamental el apoyo de la familia. ¿Recuerdan lo que decía antes la diapositiva? Que cuando se veían esos
actos de demasiada emoción, demasiada manifestación. Ese era un trastorno psicológico que uno no debía permitirse. Que no, acá es lo mismo con el muchacho o la muchacha homosexual, que se consigan una pareja en donde haya amor mutuo, en donde haya respeto, porque de nada vale decir que tenemos un hijo heterosexual cuando ha cometido una serie de abusos contra menores de edad. Traigo ejemplo de colación el caso de esta niña Yamorini, el evento que sucedió en Bogotá, la violación de un niño. Ese evento, ese señor, ese hombre que cometió ese acto denigrante, tuvo que haber pasado por todo eso. Desafortunadamente, a veces, por el qué dirán, no somos capaces de orientar a nuestros familiares. Se nos olvida el amor que debemos tenerle con ellos. Ya estamos terminando. Nos dice que nosotros como espíritus, en ambas polaridades, masculina y femenina, vamos creando nuestras marcas, nuestros arquetipos de acuerdo a nuestras necesidades del progreso. Y que estas experiencias de tipo homosexual hacen parte de las experiencias propiciadoras de la iluminación interior. Un espíritu superior como Juana de Ángeles, de la codificación, servidora del Maestro Jesús, miren lo que nos está diciendo a todos y nos aclara: no obstante, sea cual fuere la causa interior responsable de la actual conducta homosexual, por ese contenido ánima que se encuentra en el ser masculino, así como el ánimo que forma parte de la constitución femenina, adquiriendo preponderancia e imponiendo la necesidad de atención, la conducta moral del espíritu habrá de delinear la existencia armoniosa, conflictiva, insatisfactoria o no, por la cual transitará. Entre las causas de la homosexualidad es el abuso en la parte del área sexual, tanto del hombre como de la mujer. El plano espiritual traza o programa esta serie de reencarnaciones con las compañías adecuadas, con las personas adecuadas en el hogar, precisamente para ayudar a encontrar ese equilibrio. Todos, tanto hombres como mujeres, tenemos, las mujeres, una parte masculina desarrollada en existencias anteriores, que es el que se llama ánimos, así como los caballeros tienen también la parte en el ánima, ese psiquismo femenino que también han desarrollado en anteriores reencarnaciones. Nosotros nuestro objetivo es llegar como el Maestro Jesús, ambas polaridades, ánima, ánimo, para tomar estas dos en total equilibrio. A veces estamos más así, a veces estamos más acá, pero la idea es llegar en equilibrio. Y nos recuerda, es necesario la moral para que tenga una existencia, digamos que armoniosa o conflictiva. Nuestra decisión debemos tomarla con nuestra mente, con nuestro comportamiento. Aquí nos recuerdan eso. Dice, el hecho de que alguien ame a otro del mismo sexo no significa disturbio ni desequilibrio de la personalidad, sino una opción que merece respeto, que puede también ser considerada como una cierta predisposición fisiológica, así como una necesidad sexual diferente con objetivos experimentales en el proceso de evolución. Y hablan, la palabra clave aquí, ¿cuál es? Amor. Amor. El amor desinteresado, el amor mutuo, el amor que deja a un lado el egoísmo, o por lo menos hace el esfuerzo de dejar eso al lado. Nos dice también que estas personas tienen una necesidad sexual diferente, que su propio espíritu ha condicionado su cuerpo precisamente para que haya esa predisposición fisiológica, pero que eso ha sido programado porque se necesita cumplir unos objetivos en la evolución. ¿Y quién traza esos objetivos?
nosotros con nuestros guías superiores. Nuestro angelito la guarda, nuestro guía superior, ahí estamos. Cuando ellos consideran, y en los hogares en donde tenemos un hermano o una hermana homosexual, es porque ese es el hogar preciso. Ahí están, así como nosotros acá los heterosexuales, con las compañías del ayer con las cuales hay que armonizarse. ¿Ya? Dice, el amor, mientras tanto, será siempre el que defina los rumbos a favor del ser humano. Amor. En toda y cualquier situación en que éste se encuentre. Y la conclusión es esta, la última parte del tema para reflexionar. Jesús de Nazaret en Juan capítulo 13, versículo 34 nos dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Muchas gracias.